¿Cómo superar esta irreparable pérdida? ¿Por qué no valoré a mi ser querido? ¿Por qué no estuve en su momento difícil? ¿Por qué fui egoísta? Hay dos tipos de sufrimiento, el innecesario y el necesario. ¿Para qué me está tocando vivir con este dolor? ¿Qué puedo hacer con este dolor? ¿Cómo hago para que mi dolor sirva para alguien más? ¿Cómo hago para que mi dolor trascienda? Hay duelos que no tienen nombre, ¿no? Cuando un hijo pierde un padre, se podría decir que está en la orfandad. Pero cuando uno pierde un hermano o cuando uno pierde un hijo, no tiene un nombre específico, ¿no? ¿Qué mensaje darías para estos padres que por primera vez que van a ser padres y que o iban a ser padres y perdieron a esta criaturita y que están con este dolor y se echan la culpa? Amigos del millón, estamos contentos, estamos felices. Yo, como siempre, primero a darle gracias a Dios con su divino poder que nos permite llegar. Leo sus mensajes, sé que me ven en todo el Perú, sé que me ven en todo el mundo. Peruanos exitosos, gracias. Estuvimos en Santiago de Chile, donde dicho sea de paso, la expectativa del público. Hemos estado y quiero agradecer a todos ustedes. Sorprendido porque mucha gente sigue las redes sociales, así que de corazón, gracias. Prometo visitar pronto, vamos a estar por Madrid, nuevamente vamos a ir a Estados Unidos y recorrer varios países donde gentilmente ustedes nos escriben. Hoy tenemos un tema muy importante, cómo superar esta pérdida, esta irreparable pérdida. Dicen que el ser humano está preparado para la muerte de su papá, de su mamá, pero no para la muerte de un hijo. Es muy doloroso para un padre perder un hijo, más doloroso cuando con mucho amor, con mucho cariño pierden a su primer bebé, pierden a su primer hijo. Y también es triste de pronto una muerte súbita, es muy doloroso, definitivamente. Bueno, yo tengo un hijo, gracias a Dios. No me ha tocado vivir esa experiencia, tengo a mis padres vivos, pero imagínense ustedes, hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos, lamentablemente cuando estuvo el tema del COVID, lamentablemente en una muerte trágica, en una muerte súbita. Hoy tenemos una invitada estrella, una invitada que definitivamente dará mucho que hablar y sobre todo porque está triunfando en las redes sociales. Katy, ¿cómo te va? Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y poder hacer divulgación científica de cómo las personas podrían vivenciar el duelo y sobre todo basado en la psicología y en la psicoterapia, que es mi especialidad. A eso iba Katy Mackenzie, es psicóloga, y me interesa mucho el tema justo en la introducción cuando yo anunciaba eh, cómo superar esta irreparable pérdida, porque nos cuesta un poco probablemente acostumbrarnos a una nueva vida sin nuestro ser querido y siempre se nos remuerde la conciencia, siempre decimos, ¿por qué no valoré a mi ser querido? ¿Por qué no estuve en su momento difícil? ¿Por qué fui egoísta? ¿Por qué siempre juzgaba a mi papá, juzgaba a mi mamá? Y ahora cuando ya no están los necesito. Bueno, en ese sentido me gustaría mencionarte que hay una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross y Ujú. ella nos habla acerca de las fases que atravesamos cuando tenemos algún duelo. La primera fase evidentemente es la negación. No lo puedo creer, no me puede estar pasando a mí, ¿no? O a esta persona no, ¿no? Después sigue la ira, ¿no? Justamente adentrándonos en lo que tú dices, ¿no? El por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si era tan joven? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué no le di? ¿No? Luego seguimos a veces con la negociación. ¿Qué significa esto? Que a veces pensamos, no, de repente podemos hacer algo para lidiar con este dolor. Hay muchas cosas que podemos hacer para lidiar con el dolor y luego ya sigue la fase de la tristeza, ¿no? La tristeza que evidentemente es con muchas lágrimas, evidentemente es con, eh, por lo general, mucho dolor y luego ya viene la aceptación. No hay un tiempo establecido para superar el duelo. Hay duelos que no tienen nombre, ¿no? Cuando Ujú. un hijo pierde un padre, se podría decir que está en la orfandad. Claro. Pero cuando uno pierde un hermano o cuando uno pierde un hijo, no tiene un nombre específico, ¿no? Entonces no hay un tiempo específico, pero sí a veces podemos tener en consulta a los psicoterapeutas personas que viven duelos patológicos, ¿no? A veces podemos quedarnos enquistados o atrapados en la culpa, años de años en la culpa o años de repente en la negación, ¿no? No lo puedo creer, no lo puedo creer, lo voy a disecar o tantas cosas que se hacen a veces para no aceptar o asimilar que una persona falleció.
cuesta un poco, digamos, pero el tema de culpabilidad, ¿por qué no, por qué dejamos a mi papá solo en el hospital? ¿Por qué murió solo? ¿Por qué de pronto, mira, y algo muy importante, Katy y Mackenzie, lo que yo anunciaba al inicio del programa, que cuesta un poco entender, dice, no entiendo, yo soy buena persona, ¿por qué Dios nos quitó a nuestro hijo? El otro día conversaba con una señora de Chiclayo, donde ella anunciaba y decía, no es justo, Jaime, y con qué cariño me casé, esfuerzo, sacrificio con nuestro esposo para realizar el tema del matrimonio, para tratar la posibilidad de ser padres. Y de pronto yo feliz porque venía una niña. Y no Mm, entiendo por qué Dios se la llevó, no entiendo por qué Dios me la quitó. Solamente estuve pocas horas con ella y de pronto se la llevaron y lamentablemente no resistió porque era prematura. Y mm. Diosito se la llevó, Diosito me la quitó. ¿Por qué me la quitó? Entonces como que les cuesta un poco. Yo animaría a todas las personas que viven algo similar a lo que tú comentas de la señora de Chiclayo a aceptar que la pregunta por qué, si bien es cierto, es válida, pero no hay una respuesta. Es un círculo vicioso. Más bien la que nos pregunta es la vida. La vida nos pone frente a situaciones y nos pregunta, ¿ahora qué haces? Entonces la pregunta no debería ser por qué, sino para qué. ¿Para qué me está tocando vivir con este dolor? ¿Qué puedo hacer con este dolor? Víctor Frankl, que es uno de los autores más reconocidos dentro de la logoterapia, nos dice que hay dos tipos de sufrimiento, el innecesario y el necesario. Atravesar este duelo es un sufrimiento necesario. Entonces, lo que yo animaría a las personas es a preguntarse ¿para qué? Y respecto al dolor y a la culpa, bueno, me encanta citar a Víctor Frankl porque Ujú. Víctor Frankl dice, hay que transformar la culpa en cambio, pero ya no hacia atrás, porque el pasado no lo podemos modificar, pero sí hacia adelante. Caramba, si no abracé a mi papá y todavía tengo a mi mamá, entonces le doy todo ese amor hacia mi mamá. Si no pude abrazar o estar en compañía de mi familiar que falleció solo, entonces me brindo de otras compañías, aprovecho y valoro y valido todas las compañías que pueda tener. Entonces transformar la culpa en cambio y el sufrimiento en servicio. ¿Cómo hago para que mi dolor sirva para alguien más? ¿Cómo hago para que mi dolor trascienda? Y eso es lo que yo te podría decir. Pero algo muy importante, algo que tú manifiestas, de pronto muchos años dura este dolor. Pero ¿qué hacemos? Efectivamente, tengo a mi papá conmigo, tengo a mi mamá conmigo, pero tengo amigos que perdieron a su papá, a su mamá, Sí. y no lograron estar bien con ellos, no lograron, digamos, perdonarlos, entender, Jaime, pero ¿cómo hago? Está bien, ya yo perdono a mi papá porque nos abandonó. ¿Qué hago? ¿Voy al cementerio? ¿Cómo hago? ¿Cómo me libero de este perdón? ¿Cómo entiendo que de repente probablemente se equivocó, nos abandonó, pero quiero que definitivamente me perdone y yo también perdonarlo para estar bien con él? ¿Cómo hago? Claro, mira, dentro de la psicología positiva, que es aquella psicología que nos habla acerca de diferentes variables como la gratitud, el perdón, el altruismo, nos dice que hay una técnica incluso para perdonar, y los voy a dejar con la miel en los labios, porque hay una técnica Cuéntanos, ¿cuál es hermosa esa técnica? que los animo a investigar. Una persona que es el doctor Martin Seligman, habla de la técnica que se llama REACE. Así que los animo a buscar esta técnica que se llama REACE. Es una técnica muy buena para el perdón. REACE. REACE. Así que los animo a buscar esa técnica y a empaparse acerca de cómo la psicología positiva nos enseña a poder perdonar, que no significa olvidar, sino significa comprender que a veces las personas tienen una historia personal que no que justifica para nada, pero sí que uno puede comprender por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y cuesta un poco entender, cuesta un poco perdonar, cuesta un poco liberarnos, porque si bien es cierto, yo siempre he dicho, más tiempo estamos muertos que vivos. La vida es una y muchas veces peleamos por tonterías, peleamos por cosas que no valen la pena. Y de pronto, imagínate, una muerte súbita, perdemos a un hermano, perdemos a, a- a un familiar, que de pronto estamos enfadados, que de pronto, ¿cómo no lo valoré? ¿Por qué no entendí? ¿Por qué no lo perdoné? ¿Por qué me peleé por tonterías? Mm. Y vivimos con ese resentimiento años, 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 años tras años. Y fíjate que a mí me visita mucha gente y me dice, ¿cuánto quisiera que mi papá estuviera vivo? ¿Cuánto quisiera que mi mamá estuviera viva? ¿Cuánto quisiera que mi hermano estuviera vivo? Nos peleamos por cosas que no valen la pena. Mm. Sí, evidentemente hay una frase muy conocida que dice a veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde y aprovechando esta vivencia, ¿no?
siempre hay que mirar la vida hacia adelante, porque si miramos hacia atrás, el pasado no lo podemos cambiar. Lo único que tenemos delante de nosotros es nuestro presente y nuestro futuro, no hay más, ¿no? Entonces todo tiene que ser de cara hacia el presente, a valorar el aquí y el ahora, y todo hacia el futuro, porque el pasado lamentablemente ya es inmodificable, ¿no? Claro, si bien es cierto, palabra dicha y piedra suelta no dan vuelta, ¿no? Mm. Pero muy importante, yo siempre he dicho, hay que valorar en vida a nuestros seres queridos. Es muy importante tratar de valorar en vida a nuestros seres queridos. ¿Qué mensaje darías para estos padres que por primera vez, lamentable, que van a ser padres y que o iban a ser padres y perdieron a esta criaturita? Mm. Y que están con este dolor y se echan a la culpa y de pronto tienen muchos sentimientos encontrados y les cuesta un poco aceptar lamentablemente la realidad de las cosas. En ese sentido les podría decir que validemos cada emoción. Me acuerdo un profesor decía, para que algo te pase, deja que te pase. ¿Qué significa esto? De que hay que fluir con la vida. Si en este momento tenemos tristeza, validar esa tristeza. En mi curso acerca de el duelo desde la terapia Gestalt, recuerdo una profesora que decía, a veces es rico también tener un hombro en el cual llorar. Entonces lloremos todo lo que tengamos que llorar. Saquemos, el llanto es una forma de liberación. Entonces, encontremos esas personas que en psicología le llamamos validar, validen nuestras emociones, que no nos anden apurando por ya, que tanto tiempo estás así, ¿hasta cuándo vas a seguir así? No, sino más bien entiendo, te comprendo, te valido, aquí estoy. Y Víctor Frankl nos habla acerca de la inmanencia, que significa estar a veces todo el tiempo pensando en nosotros, y la trascendencia, es decir, trascender, hacer que mi dolor sirva para alguien más. Entonces, ayudemos también a que nuestra vida, por así decirlo, eh, tenga un impacto también en otras personas que también sufren, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo, Ujú. en mi caso, por ejemplo, Jaime, yo no puedo ver, ¿no? Tengo ceguera total. Entonces yo también podría preguntarme, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Pero es importante darnos cuenta de qué es lo que nos es útil en la vida, cuáles son los pensamientos que nos ayudan a seguir avanzando. Y más bien preguntarnos para qué. ¿Para qué me tocó esta vivencia? De repente para entender a otras personas que también en algún futuro de repente pueden perder a un bebé. Entonces, ¿quién mejor que yo para entender ese dolor? Entonces, si nosotros hacemos arte con nuestro dolor, podemos hacer grandes cosas también, no solamente para nosotros, Claro, sino también para alguien a más. eso iba, probablemente ustedes amigos se estarán preguntando y realmente nuestra invitada invidente, y miren ustedes, yo la conocí, la entrevistamos en Mm. Radio Exitosa y de pronto me llamó mucho la atención, te conocí por tu mamita, cómo de pronto este deseo de superación, cómo de pronto, a pesar de que probablemente naciste así, para beneplácito tuyo, de tus padres, profesional y guías y encaminas a muchas personas, y ahora en el TikTok estás muy bien, estás asesorando, guiando a muchas personas. Y no solamente en el TikTok, Jaime, tengo la bendición de trabajar para E-Salud, para un hospital, es el Hospital Barton, en el servicio de nefrología. Trabajo con pacientes con enfermedad renal crónica, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, y he aprendido, la vida me ha enseñado que todos estamos de paso. Entonces, hagamos de nuestra vida una vida digna, una vida que valga la pena, pero recordemos no solamente hacia nosotros, sino hacia alguien más. Siempre el sentido de la vida está siempre hacia un otro. Qué interesante lo que nos anuncias. Y sin salirnos del tema, ¿qué consejo, ya que tocaste el tema, digamos, qué consejo darás tú a estos padres que tienen niños así, que de pronto no pueden ver, que de pronto están así tristes, apenados? Algunos dicen, bueno, ¿qué va a ser de mi criaturita? Yo me voy, ¿qué va a ser de mi hijo que no ve? ¿Qué va a ser de mi niña, de mi criaturita? Ujú. Claro, en ese sentido les podría decir a esos papás que crean en sus hijos, que crean en el potencial, que no hagan caso a las personas que les digan que no pueden o no, que voy al colegio solamente que sea un alumno libre. No, exíjanle lo que el niño pueda dar de acuerdo a su edad. Asesórense de personas que también han pasado por lo mismo o de profesionales. El Estado en realidad cuenta con todo un programa para poder asesorarlos. La idea es que, claro, aquí en Lima hay mucho más acceso, pero en provincia pues no tanto.
pero la idea es que crean en sus hijos, que crean en el potencial que ellos tienen y que nunca duden que sus hijos son capaces de poder hacer muchas cosas. Así que crean en el potencial de ellos porque, porque realmente tienen ese potencial. La discapacidad, sea cual sea, no es incapacidad para poder realizar lo que tú quieras hacer. Estamos de paso, como tú dijiste, en esta vida estamos de paso y muchas veces no nos damos cuenta y de pronto pasa volando el tiempo y muchas veces nos arrepentimos. Pero, ¿cómo superar el duelo? ¿Cómo entender? Porque el otro día, algo muy importante, fíjate que me fui a Talara Ujú. y de pronto un familiar perdió a su papá, mi tío, ¿no? Pero él es un hombre muy cristiano, un hombre entregado a Dios, un hombre que toca en el coro de una iglesia en Talara y iba a sepelios tras sepelios donde, bueno, pues tú sabes que cuando uno pierde a un ser querido se congrega, se junta toda la familia. Ujú. Entonces de pronto él nunca lo había vivido y le tocaba primera vez, no entendía realmente lo que estaba pasando. Y algo muy importante que yo hice, digamos, a lo que iniciamos el programa, algo que recalqué, el acostumbrarnos a una nueva vida sin nuestro ser querido que parte a la otra dimensión. Bueno, me gusta usar la metáfora de la mudanza, ¿no? Cuando nosotros nos mudamos de un lugar a otro, tenemos que hacer el embalaje. Después hacemos el transporte y llegamos todas las cosas a la otra casa o al otro lugar donde vamos a vivir. Todo eso no es de la noche a la mañana. Los que se han mudado saben que la mudanza al principio ves todas las cosas y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? Entonces, en ese sentido, les podría decir que el duelo toma su tiempo y cada persona tiene una forma única de vivir el duelo. Hay personas, por ejemplo, que cuando fallece un familiar no lloran y pasan 2, 3, 4, 5, 6 meses y ahí recién lloran. Entonces, no hay una única, no hay una fórmula que yo pueda decir A más B es igual a C, porque Claro, cada persona tiene su vivencia. Entonces, respetemos, como diría mi profesor Alejandro Salomón, un psicólogo, reconocido psicólogo de la logoterapia, él dice, a tu ritmo y a tu tiempo. Que nadie te diga cuánto tiempo tienes que llorar a tu familiar, porque de repente en los cumpleaños de ese familiar te va a venir un llanto, un dolor. De repente en las navidades, ahí va a ser el momento donde otra vez vuelve a empezar el duelo. Entonces, no hay un tiempo establecido para poder llorar a tu familiar. Lo que sí, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir viviendo, porque esa es la mejor forma de honrar a quienes partieron, seguir viviendo. ¿y qué ocurre? Mira, pregunta interesante lo que me escribe la producción aquí. ¿Qué ocurre cuando a veces le quitamos el protagonismo a las personas que están con este dolor? Mira, a mí también me pasó lo mismo, Ah, sé lo que se siente, te va a ujú. ocurrir esto, y que no te sorprendas si pasa lo de acá, ya vas a soñar con tu papá, no llores, no llores. ¿Qué pasa cuando no dejamos que la persona viva su dolor? En realidad eso habla más acerca de la persona que intenta ayudar, pero realmente a veces no tenemos las herramientas para poder hacerlo, ¿no? En un duelo lo que hay que hacer es que la persona se libere, no hablarle de mis problemas, ¿no? No que ya cálmate o no, ya a mí también me pasó y le empiezo a contar mi vida, no, porque en ese momento la persona está mal, o sea, quiere expresar. Entonces lo mejor que podemos hacer para ayudar a una persona en duelo Ujú. es dejarla que se exprese, no hablarle de mis problemas que a mí también me pasó, que yo tengo una prima, yo tengo una tía, no, sino dejarla que se exprese, esa es la mejor forma, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Si somos muy cercanos a esta persona, por ejemplo, podríamos ayudarla en tareas cotidianas, por ejemplo, en cocinarle. Mira, acá te he traído ya la comida preparada. Mira, acá si tú me lo permites, te puedo ayudar a arreglar la casa. ¿Por qué? Porque la persona en duelo, por lo general, está tan abrumada por su dolor que no tiene la energía, la fortaleza para poder hacer esas pequeñas cosas cotidianas. En cambio, si le decimos, mira, cualquier cosa me avisas, no te va a avisar. Tienes que Error. ir, ajá, tienes que Definitivamente ir. es un grave error. Eso Ujú, no. Ay, claro, porque muchas veces suele pasar. Mira, cuenta conmigo. Cualquier cosa me pasa la voz, me llamas, tú tienes mi número. ujú. Definitivamente no. No, No funciona entonces así. hay que preguntarle, por favor, ¿me permites ir a tu casa? Tengo no sé, por ejemplo, ¿no? Un pescadito que he hecho con mucho cariño para ti. Rara vez la persona te va a decir, no, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Entonces, mira, aunque sea, acompáñame, aunque sea a comer.
¿no? Algo así sencillito para ir no sacando a la persona de su dolor, pero sí para mostrarle que todavía hay vida, que todavía hay personas que están interesadas en que se sienta acompañada, sostenida, validada. Pregunta de la producción, sé que con esta pregunta muchas personas se van a sentir identificadas. Miriam perdió a su padre, lo cuidó hasta lo último, a pesar de que sus hermanos se desentendieron de él, a pesar de que sus hermanos lo abandonaron, dice la producción, lo abandonaron a su papá y ella estuvo íntegra a su papá. Miriam es una señorita soltera, Wow. 43 años, y de pronto ahora, hace muchos años perdió a su mamá y de pronto ahora extraña a su papá. ¿Qué palabras de aliento le das? Falleció ahora, en el mes de julio. Bueno, le podría decir, señorita Miriam, que la felicito por ser una buena hija, que lo que hagan los hermanos, cada cosa tiene su razón de ser. Sus hermanos ya se encargarán de su dolor, de su culpa, ellos mismos, pero usted siéntase feliz porque, como diría esa salsa, ¿no? Lo que me lo den en vida. Entonces siéntase feliz y satisfecha de poder haber hecho por su papá lo mejor que usted pudo. Así que el dolor y el extrañarlo es parte de amar. Hay un autor que se llama Alejandro Barbieri y Alejandro Barbieri dice, cuando nos duele la pérdida de alguien, el dolor de esa pérdida es proporcional al amor que he tenido por esa persona. Entonces, si extrañamos, si nos duele, es porque hemos querido. Entonces, bienvenido sea ese amor y podemos actuar con gratitud, gracias a la vida, gracias a Dios por todos esos momentos compartidos, ¿no? Entonces, validemos cada emoción y extrañar no es malo, es parte de amar. Es parte de amar. Perfecto. José L., me indica la producción, perdió a la mamá de sus hijos. No logró pedirle perdón ni mucho menos perdonarla. Ella falleció en un trágico accidente. ¿Cómo se libera de esa culpabilidad? El señor José L. Suele pasar, ¿no? Porque bueno, Sí. probablemente te separas, probablemente te divorcias de esta persona que no funcionó capaz esta relación. Y de pronto como que, bueno, uno tiene comprada la vida, ¿no? Y la mamá de sus hijas falleció en un trágico accidente y él probablemente se echa la culpa, está con ese grado de culpabilidad, ¿no? ¿Cómo, cómo se libera? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? Teniendo en cuenta que tiene sus dos hijas con esta persona que falleció. En ese sentido, sí, podría mencionar que no hay una fórmula para poder liberarnos de este dolor. La terapia que más yo recomiendo para el tema de liberación, de no cierres, porque hay un tema ahí que no se ha cerrado. Cuando no hemos podido pedir perdón, cuando no hemos podido ser perdonados, hay lo que le llaman una gestalt abierta, hay un tema abierto, algo inconcluso. Entonces yo recomendaría mucho la terapia gestalt, ya que nos ayudaría mucho a poder darle este cierre, no mediante una sesión, porque es importante hacer difusión, divulgación de qué es la psicología. Ojalá ya nosotros tuviésemos el poder, la varita mágica de hacer pling y liberar a la persona de su dolor. Realmente no es así. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma algunas sesiones, pero sí podemos encontrar eh, una alternativa de cierre a este dolor y justamente como diría Víctor Frankl, encontrar en nuestro dolor un sentido. Perfecto. Amigos, está interesante el tema. Gracias a la producción que me realizaban. Bueno, aquí me he escrito una pregunta bastante bueno. Estamos con Katy, es una psicóloga que realmente nos está ayudando. ¿Cómo superar esta pérdida? ¿Cómo liberarnos? ¿Cómo entender por qué Dios se llevó a nuestros seres queridos a la otra dimensión? Pregunta puntual. Carla perdió a su hermano, ¿no? Y bueno, su hermano tomó la decisión de quitarse la vida. La familia no entiende por qué tomó esa decisión, sin embargo él estaba un poco deprimido. Se echa la culpa porque no lo entendió, no lo comprendió en su debido momento lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando con él. ¿Cómo Sí. ayudamos a esta familia? Porque esta familia se echa la culpa. Alejandro se llama el muchachito de 17 años, fíjate, un muchachito con una vida por delante. Sin embargo estaba deprimido, estaba apenado. Claro, el árbol, el mensaje de la producción, estaba apenado porque lamentablemente lo traicionó su primer amor. Mira, imagínate esa pena, esa depresión, Un dolor. este muchachito, y de pronto pues lamentablemente tomó esa decisión de quitarse la vida. Los padres, único varón, su hermana, están tristes, apenados.
cómo superar y de pronto ellos se echan la culpa. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Por qué no buscamos ayuda necesaria en ese momento que estaba atravesando ese joven? En ese sentido, podría hablar que los estudios científicos nos dicen que por cada persona que se suicida, deja a 7 supervivientes aproximadamente con un duelo por suicidio que es muy distinto a los otros duelos. Eh, y lo que podría yo mencionar en ese sentido es que como Estado nos falta mucho por trabajar en prevención del suicidio. La prevención es básica aquí. Y lo segundo, a la familia de la persona que tuvo esta situación, me gustaría mencionarles que hagan algo trascendente con su dolor. De repente podrían hacer como familia una psicoterapia familiar, porque no es fácil, Ujú. ¿qué le puedo decir? Eh, Asimilar que una persona de 17 años ha elegido autoeliminarse, ¿no? Entonces yo les podría aconsejar una psicoterapia familiar porque necesitan todos poder unirse más. Como diría esta frase, ¿no? La unión hace la fuerza. Solitos cada uno lidiando con su duelo es muy difícil. Entonces, bueno, mejor dicho, es mucho más difícil. Entonces yo les diría, únanse como familia, que este dolor los ayude a unirse como familia, a trabajar lo que tengan que trabajar, para que cada uno de ellos pueda, unidos, poder trabajar este duelo, esta pérdida irreparable. Esta pérdida irreparable, repito, todo es en vida, queridos amigos, es un proceso, obviamente, de hecho que es un proceso, Katy, ¿no? El superar esa irreparable pérdida, pero todo es en vida, de nada vale que se arrepientan, de nada vale, hay muchas personas que no entienden y mira, mi papá murió solito en el hospital. ¿Cómo habrá sufrido? ¿No habrá sufrido? Porque muchas personas, Katy, ahora lamentablemente, que perdieron a sus seres queridos en pandemia, Sí. lograban contactarse en la mañana y de pronto a la madrugada, en la noche los llamaban, tu papá falleció, y se los entregaban en una, bueno, sus cenizas. No lograron darle una digna despedida. Y la gente se pregunta, ¿por qué no me despedí de mi papá? ¿Cómo se contagió? Se echa, están con ese grado de culpabilidad, se echan la culpa. ¿Cómo contagié a mi papá, a mi mamá? Señor Jaime, perdí a mi papá, a mi mamá. Y no entiendo por qué, porque cuando muere un familiar, toda la familia se congrega, toda la familia se junta. Se casa Juan, Pedro, se casa Anita. Bueno, los que pueden van al matrimonio, los que no pueden, no van. Pero Ujú. muere un familiar y todos van al sepelio, toda la Mm, familia se junta. Y sí. no es justo. Solamente 5 personas dejaban entrar al cementerio a despedir a mi papá. Somos 9 hermanos. Entonces la gente apenada, preocupada. En realidad, en ese sentido, podría decir que la pandemia nos ha dejado muchos sinsabores a muchas personas, y podría decirles que si estamos aquí escuchando esta charla que estamos teniendo Hajim y yo, es porque somos sobrevivientes. Entonces, eh, hagamos de nuestra vida, eh, ¿qué puedo decir? Una vida valiosa. Hagamos que nuestra vida tenga un sentido, un propósito, a pesar del dolor o incluso gracias al dolor. Entonces yo les podría decir a estas personas que han perdido a sus familiares y que no los han podido ver, que una de las técnicas que la psicoterapia narrativa tiene, por ejemplo, es la escritura. Inicien, por ejemplo, una carta que titule, por dar un ejemplo, Mi vida después de tu partida. ¿Qué estoy haciendo después de que tú te has ido? ¿Cómo hago para poder vivir después de ti? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si mi vida Ujú. es un regalo, ¿qué hago con mi vida? Algo tengo que hacer en tu nombre, y es seguir viviendo. Y no solamente seguir sobreviviendo o seguir viviendo, sino hacer de mi vida algo que pueda ayudar a alguien más. Esa es la mejor forma de transformar este sufrimiento, yo diría, necesario. Entonces, A transformar ver, el sufrimiento en servicio. interesante, repitamos otra vez. Esa carta es personal, es en familia, esa carta... a ver, repitamos nuevamente porque me parece interesante, Sí, Katy, lo que estás anunciando. Atención, amigos, atención. Hagamos una hoja en blanco, un lapicero y ujú, escribimos. efectivamente. Escribimos
hacemos este ejercicio basado en la terapia narrativa y escribimos como título Mi vida después de tu partida. Yo lo que animo es a que lo hagamos de forma individual, porque cada cual vive su dolor de una forma distinta, ¿no? Como somos diferentes, así como nuestras huellas dactilares, somos distintos. Entonces, agarramos una hojita, le ponemos este título y escribimos. En una hoja en blanco, escribimos qué estoy haciendo con mi vida después de que tú te has ido. Y cerremos esta carta con la siguiente frase, que podría ser: la mejor forma de honrar tu memoria es seguir viviendo. Y eso es lo que hay que hacer, seguir viviendo. La felicidad más grande que le podemos dar a la persona que ya partió es hacer algo trascendente con nuestra vida y en su nombre. Y en su nombre. Perfecto, sigo con preguntas de la producción. Me parece bonito y me parece interesante el tema. ¿Es bueno guardar la ropa de nuestros seres queridos que partieron ¿Eso ayuda durante el proceso del duelo o nos debemos despojar? En el caso de las personas que son viudas, ya no vivir en esa casa, tratar de mudarse, ¿ayuda o no ayuda en el proceso del duelo? En ese sentido, el principio ético, tenemos 4 principios éticos: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Los psicólogos trabajamos con los 4 principios éticos y hay un principio ético muy importante que es la autonomía. Cada familia toma su propia decisión. Ahora, hay familias que, por ejemplo, pasan los años y la habitación de la persona que falleció sigue intacta, sigue igual. Entonces, yo recomiendo de forma muy respetuosa poder poco a poco ayudar a que esa habitación, así como la vida, vaya tomando otra forma, otro sentido. Entonces, de repente, ir a la habitación con las personas más queridas y decir: ¿qué te gustaría tener de tu hermano o de tu primo o de tu sobrino que falleció? Ay, a mí me gusta esta casaquita. Ay, a mí este gorrito. Ay, a mí este ganchito. Ay, a mí estos aretitos. Y luego, poco a poco y muy lentamente, vamos de repente donando. La mejor forma es donar, porque es darle otra utilidad a las pertenencias de esta persona que tanto amamos, ¿no? Donar y eso es lo que yo podría decir, ¿no? Así, de esa forma también transformamos nuestro sufrimiento, como diría Viktor Frankl, en servicio. En servicio. Karina es de nuestra producción. Dice que, bueno, ella tenía un enamorado en Piura. Cuando iban a visitar a la mamá del enamorado, la señora hasta ahora supera la pérdida de su esposo, murió en un trágico accidente, el señor Rafael. Sin embargo, lo que le llamó mucho la atención a ella, que en su casa tenían fotos cuando el señor estaba en el cajón, lo estaban velando. ¿Eso ayuda, no ayuda? Ahora me hace recordar, yo una vez fui a visitar a un amigo que tenían efectivamente fotos blanco y negro de su abuelito, que lo tenían dándole el último adiós. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Eso ayuda, no ayuda? Los psicólogos partimos no desde lo moral, por ejemplo, si es que es algo bueno o malo, pero sí desde la decisión de cada persona. Particularmente considero que la mejor forma de honrar a una persona no es a través de las fotos, sino es a través de lo que hacemos en vida. ¿Y qué hacemos en vida? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en vida? No sé, por ejemplo, al esposo de la señora le gustaba comer, por dar un ejemplo, seco de Chabelo. Entonces Uy, nos qué reunimos provocar. y nos comemos nuestro buen seco de A Chabelo en nombre su de mi nombre. abuelito, por ejemplo, ya. En su nombre, exactamente. Entonces, ¿qué recomiendo yo hacer con las fotos? Yo les recomiendo tener una cajita con las fotos que no esté a la mano, de repente que esté en alguna parte de la casa en la que de repente, no es que no tengamos acceso, pero sí que no lo tengamos pues todos los días y dejemos de repente alguna imagen, algo que nos lo recuerde, pero no a la vista de todo el tiempo, porque a veces eso podría en frases sencillas echarle más sal a la herida, ¿no? Y no dejar que cicatrice bien nuestro dolor. Según la psicología, escúchame bien, pregunta puntual, gracias a nuestra producción, como siempre se luce con las preguntas. Según la psicología, ¿es bueno tener las cenizas de nuestro ser querido? ¿Ayuda en el duelo, en el proceso del duelo? ¿O no es bueno tener en nuestra casa? Porque hay mucha gente, obviamente, que de alguna manera, pues, piden. Yo no quiero que me entierren, ni mucho menos, digamos, que me lleven a mi pueblo y me entierren allá. Yo quiero ser cremado.
Ujú. ¿Es bueno o no es bueno? Según la psicología. Desde lo moral, recordemos que la psicología, o sea, nosotros los psicólogos no juzgamos al paciente. Si el paciente desea tener sus cenizas en una Ujú. cajita, en su mesa de noche, ¿qué le podríamos decir nosotros? Es su forma de llevar el duelo. Así que, pues validamos las experiencias y las actividades que quieran tener las personas, ¿no? La Per- idea es que siga la persona adelante con su vida. Si las tiene en la salita, pues la verdad que yo diría que es lo que la persona decide, ¿no? Con respecto a las cenizas, es una cajita que está ahí y que puede incluso ayudar a que, depende de cómo lo lleve la persona, ¿no? Incluso puede de repente llegar a casa y decir, ay, aquí recuerdo a mi papito y este recuerdo de mi papá me puede ayudar, no sé, por ejemplo, a cocinar algo que a él le gustaba o de repente no sé, le gustaba cierto tipo de zapatos, ay, le voy a comprar a mi hijito ese tipo de zapatos a ver si también le gusta. O sea, en realidad las cenizas nos pueden recordar hacer cosas, más que llorarlo y mirarlo, más bien hacer, movernos en favor de alguien más. Perfecto. Para terminar, una pregunta que me parece interesante, ya que estamos tocando este tema, Katy, de antemano, muchas gracias. Ujú. ¿Cómo superamos la pérdida de nuestra mascota, que nos acompañó por tantos años? Nuestro gatito, nuestro perrito, y hay personas que lamentablemente eh, están deprimidas años tras años y extrañan, y no es fácil, obviamente, no es fácil porque de alguna manera es parte de nuestra vida, nuestra mascota. ¿Cómo superamos? Sí, incluso hay muchas personas que la consideran como parte de su familia y las mascotas nos dan una alegría, una felicidad indescriptible y esa conexión humano-animal yo diría que es magia, es mágica y es terapéutica. En ese sentido yo podría decirles que el duelo es exactamente igual como cuando perdemos a una persona que queremos o cuando perdemos incluso las expectativas, porque hay un duelo que incluso es el duelo anticipado. Yo veo que mi mascotita está sufriendo, yo ya estoy haciendo el duelo. O incluso cuando perdemos las expectativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, les podría decir que cuando perdemos a una mascotita es como si perdiéramos a un miembro de la familia. Evitar a las familias reemplazar la mascota inmediatamente con uno igualito. Error, Error. definitivamente no. Eso sí, definitivamente no, porque no dejamos que viva el duelo, que atraviese el duelo. Ahora, la pérdida de una mascota es una excelente forma que pueden tener los niños para convivir con la muerte, que es parte de la vida. La vida y la muerte están indiscutiblemente, irremediablemente unidas. Entonces, la pérdida de la mascota, el hacerle de repente, el enterrarlo en el jardincito, es parte de que en lo que podemos enseñarles a los niños, que a veces es difícil hablarle de la muerte a los niños, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que ellos puedan entender la vida tal cual es. Entonces, para las personas que han perdido una mascota, les podría decir que validemos este dolor y que tengamos en cuenta que hemos tenido la bendición. Mira, hay una canción, es una canción para niños que yo ¿Cuál los es esa animo. canción? Es una canción que habla acerca de una niña que tiene un conejito. Y ella le dice, es una canción como religiosa, algo así, y la niña dice, gracias a Dios que me ha prestado este conejito para ser feliz. Las mascotas, los vínculos que tenemos no son de nosotros, son un préstamo. Entonces cuando esa, esa persona o esa mascotita regresa a la casa de Dios o regresa al hogar o regresa a donde ustedes quieran, Sí. respetando las creencias, decimos gracias por habérmelo prestado. Es un préstamo, entonces valoremos a los que tienen sus mascotas en vida, valorémosla, y a los que lamentablemente las mascotitas se fue, digamos gracias por ese préstamo y leamos, hay un cuentito también que se llama El puente del arco iris. El puente del arco Es iris. lindísimo, así que lo recomiendo mucho para que puedan transitar por este dolor. Gracias, muchas gracias. ¿Dónde podemos ubicar? El tema está bastante bueno, está bastante interesante cómo superar la irreparable pérdida de un ser querido, el proceso del duelo. Tus redes Sí. sociales, Katy, por favor. Claro que sí, bueno, me pueden encontrar en TikTok como Mis Cuatro Sentidos, todo en letras, Mis Cuatro Sentidos.
y me pueden contactar. Mi teléfono Por es favor. el 960-951-132. Me pueden escribir por WhatsApp y mi asistente Rosita les va a poder indicar cuáles son los procesos para poder seguir una cita terapéutica. Más 51 para los peruanos que están en el extranjero. Repite, por favor, gentilmente el número. Más 51. Más 51-960-951-132. Que Dios te bendiga, gracias de todo corazón. Sé que mucha gente, sé que muchos amigos del millón se van a contactar contigo porque el tema nos parece bueno, nos parece interesante. Amigos, nos vamos, no sin antes, primero que nada, darle gracias a Dios con su divino poder a ustedes que nos acompañan y no se olviden de suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, es completamente gratis. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que Dios me los bendiga. Gracias, permiso.